Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de comentarios a la saga Conversaciones con Dios. Estamos en el libro primero y recién hemos terminado el capítulo primero, larguísimo, un capítulo que nos ha llevado 15 sesiones, 65 páginas. Pues bien, comenzamos el capítulo 2 y seguimos avanzando en estas explicaciones extraordinarias, maravillosas, sencillas, profundas, certeras que hace Dios, canalizado por Neale Donald Walsch. Pues bien, este capítulo 2 empieza en la página 66, tiene el mismo formato que el capítulo 1 y que el resto de este libro y de los otros libros, que es una conversación entre Neale y Dios. Y este capítulo tiene una cita previa, antes de empezar, es un salmo, pone Salmos 16:11 y dice así: Me enseñarás el camino de la vida, hartura de goces, delante de tu rostro, a tu derecha, delicias para siempre, la vida. Precisamente aquí nos va a hablar, al principio de este capítulo 2, que también es muy largo, nos va a hablar Dios de la vida como más alto valor sagrado que tenemos a nuestra disposición. Y dice así, empieza hablando Neale: he buscado el camino hacia Dios toda mi vida. Sé que lo has hecho. Y ahora lo he encontrado, y no puedo creerlo. Me parece estar aquí sentado escribiéndome a mí mismo. Es lo que estás haciendo. Pero no creo que sea eso lo que debería parecerme una comunicación con Dios. ¿Quieres clarinetes y trompetas? Veré qué puedo hacer. ¿Sabes? Habrá quienes digan que todo este libro no es más que una blasfemia, especialmente si sigues haciéndote el gracioso, le dice Neale a Dios. Claro, Neale, debido al programa que tiene, que todos tenemos, procedente de las religiones, de que Dios es algo que está allá en lo alto y que, en fin, es distanciado, altivo, digno de temor y justiciero y vengativo, pues, en fin, no nos imaginamos el que Dios pueda mostrarse ante ti con la naturalidad con la que se mostraría cualquier amigo que tuvieras. Pero fijaos lo que le contesta Dios. Deja que te explique algo. Tenéis la idea de que Dios solo se muestra de una única manera. Esa es una idea muy peligrosa. Eso os impide ver a Dios en todas partes. Si creéis que a Dios se le ve y se le oye solo de una manera, o es solo de una manera, me mirarás sin verme día y noche. Esto tiene que ver con lo que nos dicen en general los textos espirituales, que nos han empezado a ser revelados de forma masiva y pública, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial. Masiva realmente está siendo ahora, porque ahora hay muchísima revelación de información espiritual con muy diversas fuentes, pero bueno, pues a partir del libro de Urantia ya comienzan esas grandes sagas de información con Set, con Ramta, con Jesús. Y bueno, pues efectivamente nos recogen en pañales. Es decir, la información espiritual, y nos lo han dicho además, nos considera niños recién nacidos a la espiritualidad. Entonces, el mismo libro de Urantia es un libro que, pues, tiene todavía muchísimos dejes de lo que es la información programada que nos han dado las religiones, muchísimos. Rompe muchísimo con ellos, por supuesto, pero no de la manera en la que lo hacen el resto de los textos. Pues, por ejemplo, Conversaciones con Dios rompe completamente con ese programa. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que los reveladores
incluyendo Dios en este caso, son muy conscientes de que nosotros estamos empezando a renacer a lo que es una elevada concepción de lo que realmente ocurre, que eso es la espiritualidad, una elevada concepción de lo que realmente ocurre. Entonces nos hablan de que nosotros tenemos unos conceptos sobre el espíritu muy simplistas, muy pueriles, y por lo tanto tienen que irnos llevándonos de la mano poco a poco a conceptos cada vez más elevados, pero no puede ser de golpe. Imaginaos en la década de los 20, 30, cuando se empieza a revelar el libro de Durantia, que le dijesen esto a la gente. Pues la gente no estaría preparada para comprender esto. Esto nada más que se entendía por círculos muy reservados de personas que además no podían mostrarlo y debían ocultarlo. Y de ahí viene pues el esoterismo y el ocultismo, el bueno. El que no es utilizado para mayor control, sino el que es utilizado por una mayor liberación del hombre, pero se trasladaba de boca a boca y de unas personas a otras siendo muy minoritarias. Pues bien, cuando empieza la información espiritual revelada, tiene que ir poco a poco con nosotros. Por eso ahora mismo hay gente que dice, oye, el libro de Durantia, eso no es información espiritual, si eso parece que es la Biblia escrita de otra manera. No. Lo que pasa es que el libro de Durantia tiene que recoger el testigo de la mentalidad que había en ese momento, que podremos juzgarla como queramos juzgarla, pero era la que era muy limitada, mucho más limitada de lo que es ahora. Entonces, esos conceptos que nos da el libro de Durantia sobre Dios, pues son unos conceptos todavía, pues de alguien, en fin, sí, inmensamente amoroso, pero está allí, lejano de nosotros. Y aún así el libro de Durantia rompe ya muchísimo con eso, pero bueno, relata los atributos de Dios, que Dios es perfecto, que Dios es no sé qué. Sí, pero no resalta lo que ahora mismo nos está dando la información espiritual y lo que nos resalta la información espiritual actualmente de que Dios, para empezar, es todo lo que hay, es todo lo que es, y somos nosotros, somos fractales, y que tenemos que dejar de medirle con el rasero de la dualidad de lo bueno y de lo malo, porque Dios todo lo abarca, y debemos aprender a tener una intimidad de amistad con Él, una intimidad de amistad, y podríamos decir, y una intimidad de pareja, si es que la pareja humana fuese una relación espiritual elevada, cosa que no lo es. Por eso, pues queda lejos, ¿no? Pero lo que está contestando Dios es que podemos tener conceptos cada vez más elevados de Dios, y más elevados no significa más sofisticados o complejos, sino más intimistas, más reales de lo que es una entidad con esas características. Entonces le dice, si crees que a Dios se le ve y se le oye solo de una manera, o es solo de una manera, me mirarás sin verme, día y noche, sin verme. Estarás con un concepto muy parcial, muy demasiado específico de lo que es Dios, resaltando solo unas cosas y no la totalidad que es. Te pasarás toda la vida buscando a Dios y no le encontrarás, precisamente porque estarás buscando a alguien. Sí, a la idea que tú tienes de Dios, a tu propio concepto de Dios. Pero es que Dios, por definición, no tiene concepto. Es que, según nos dicen, y el mismo libro de Durantia es el primero encargado en decirlo, que en la experiencia que tenemos como humanos en la Tierra, nuestra mentalidad está tan limitada que no podemos entender esto, pues lo decía ya el Kybalión recogiendo la tradición hermética de las enseñanzas de Hermes Trismegisto, que luego nos aparece como Serapis Bey. Pues bien, Conversaciones con Dios nos hace un acercamiento
brutal, extraordinario, a un concepto mucho más elevado de Dios, simplemente por esta interacción que tiene Neil con él. Y nos hace una desprogramación extraordinaria que todos necesitábamos, porque por consecuencia de las religiones, seas o no religioso, está en el inconsciente colectivo y te impregnas de ello. Porque un ateo, aunque no crea en Dios, tiene la misma idea que Dios que un creyente, que un religionista. Te pasarás toda la vida buscando a Dios y no lo encontrarás precisamente porque estarás buscando a alguien concreto, a la medida de tu creencia. Lo pongo como un ejemplo. Se ha dicho que si uno no ve a Dios en lo profano y en lo profundo, es ampliable en todos los aspectos. Si uno no ve a Dios en cualquier aspecto, se está perdiendo la mitad de la historia. Esa es una gran verdad. Dios está en la tristeza y en la carcajada, en lo amargo y en lo dulce. Detrás de cada cosa se oculta un propósito divino y por lo tanto en cada cosa se halla la presencia divina. Pero esto sigue siendo para nosotros, que seguimos teniendo en diverso grado una programación bastante potente sobre una idea preconcebida de Dios, generada por personas que además podían tener, en fin, unos intereses muy particulares y egoístas cuando nos trasladaban esa idea de Dios. Entonces, claro, el concepto de Dios es infinitamente ampliable, infinitamente ampliable. Y conversaciones con Dios es muy adecuado para romper ese programa restrictivo que todos, sin excepción, hemos tenido sobre la idea de Dios. Dice Neil, una vez empecé a escribir un libro titulado Dios es un bocadillo de salami. Habría sido un buen libro, yo te di esa inspiración, ¿por qué no lo escribiste? ¿Por qué le interesa a Dios escribir algo así, que Neil escribiese algo así? Precisamente para derribar el programa arraigadísimo que tenemos de una idea de Dios manipulada e interesada. Contesta Neil, me pareció una blasfemia, o cuando menos una horrible irreverencia. Querrás decir una maravillosa irreverencia. ¿De dónde has sacado la idea de que Dios es solo reverente? Dios es lo alto y lo bajo, lo caliente y lo frío, la izquierda y la derecha, lo reverente y lo irreverente. ¿Acaso piensas que Dios no ríe? ¿Imaginas que Dios no disfruta con una buena broma? ¿Creéis que Dios carece de sentido del humor? Deja que te diga algo. Dios inventó el humor. ¿Debéis hablarme en un tono circunspecto cuando os dirijáis a mí? ¿Se hallan fuera de mí las comprensiones de los términos fuertes o de la jerga? Te aseguro que puedes hablarme como hablarías con tu mejor amigo. ¿Crees que hay alguna palabra que yo no haya oído? ¿Crees que Dios se va a asustar por cualquier cosa que hagas o digas? Una visión que no haya visto, un sonido que no conozca. ¿Crees acaso que desprecio alguno de ellos? Palabras, visiones, sonidos. Mientras que gusto de los otros. Claro, cuando te dice Dios, me puedes hablar perfectamente como un amigo, rompe una barrera tan sólida que tenemos todos en nuestra programación ideológica de lo que es Dios. Rompe una barrera tan sólida que nos permite hacer algo que nos hace avanzar espiritualmente
enormemente, enormemente, que es tener conversaciones privadas con Dios constantemente, poder hablarle, no hace falta vocalizar, como si estuviese a tu lado en todo momento. Eso tiene un efecto extraordinario, porque te hace empezar a integrar, asimilar, a comprender profundamente la idea de que nunca estás solo, de que Él siempre, siempre está presente. Y además, los que hayan vencido los prejuicios a la hora de canalizar y se den cuenta de que todos estamos canalizando en todo momento, pero nos han enseñado que eso son fantasías, imaginaciones y tonterías. Quien vence los prejuicios a la canalización puede mantener conversaciones con Dios reales igual que lo hacía Neil en todo momento. Claro, el prejuicio te va a hacer pensar, qué tontería, me estoy hablando y me estoy contestando yo. Alguien te podría decir, claro, es que tú también eres Dios. Pero realmente puedes tener una conversación profunda con un nivel superior tuyo mismo, ya que efectivamente tú eres un fractal de Dios. Pero esa conversación, esa canalización, en cualquier momento, a lo largo del día, dando un paseo por el campo, te puede dar la perfecta sensación de que estás hablando con alguien real que te contesta, porque de hecho es así, aunque te cueste mucho creértelo y aunque te cueste mucho vencer el programa científico materialista, que es otro de los programas importantísimos que lleva el humano occidental hoy en día. Uno es el de la religión, el segundo, más moderno del siglo XX, es el del cientifismo materialista, reduccionista y determinista. Te aseguro que no desprecio nada, nada de ello resulta repulsivo para mí. Eso es la vida, y la vida es libre. Y la vida es el don, el tesoro inenarrable, lo más sagrado de todo. Y aquí viene el Salmo 16:11, este que hemos leído al principio. Me enseñarás el camino de la vida, hartura de goces delante de tu rostro, a tu derecha delicias para siempre. Dice Dios, la vida es el don, el tesoro inenarrable, lo más sagrado de todo. Yo soy la vida, puesto que yo soy la sustancia que constituye la vida. Cada uno de sus aspectos tiene un propósito divino, cada uno. Lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo. ¿Qué es la evolución espiritual sino la trascendencia de la dualidad? Ir más allá de la dualidad. No existe nada, absolutamente nada, sin una razón conocida y aprobada por Dios. Nada sin una razón conocida y consentida. Claro, ¿qué podría ocurrir que Dios no quisiese? ¿Qué podría ocurrir que no fuese del gusto de Dios? No podría prohibirlo y sencillamente que eso no pudiese ser experiencia de nadie. Es decir, si las cosas ocurren por el mero hecho de ocurrir, si puedes pensar, si puedes sentir, si puedes desear, si puedes hacer, sea lo que sea, por el mero hecho de pensarlo, sentirlo, desearlo y hacerlo, es previamente conocido y consentido por Dios. ¿Cómo puede ser eso?, contesta Neil. ¿Y qué hay del mal que ha creado el hombre? No podéis crear nada que no sea el resultado del plan de Dios, puesto que el plan de Dios respecto a vosotros es que creéis cualquier cosa, todo aquello que queráis. Y al leerlo me he saltado un paréntesis intermedio, pero quería leer primero la frase y ahora vamos a meter el paréntesis. No podéis crear nada. Y se abre el paréntesis. Ni un pensamiento, ni un objeto, ni un acontecimiento, ninguna experiencia de ninguna clase. Cerramos el paréntesis.
que no sea el resultado del plan de Dios, puesto que el plan de Dios respecto de vosotros es que creéis cualquier cosa, todo aquello que queráis. Ese es el plan de Dios, que experimentemos con completa y absoluta y total libertad. En esta libertad reside la experiencia de Dios como siendo Dios. Y esta es la experiencia para la que yo os he creado a vosotros y a la propia vida. Y antes de que Neil le diga, pero vamos a ver, porque esta conversación, esta parte de la conversación ya la ha tenido Neil con Dios anteriormente. Pero entonces podemos hacer cualquier cosa que sea mala y que vaya en contra tuya. Y Dios insistirá, no hay nada que vaya en contra mío. Precisamente la completa libertad de hacer lo que queráis a nivel individual y colectivo es que a través de lo que sintáis haciendo esto o aquello, obtengáis un contraste que os indique cómo tenéis más paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Y de esa manera reconozcáis cuál es vuestra naturaleza divina, haciendo todo lo que deseéis hacer y por contraste iréis seleccionando y esa selección irá creando esa conciencia evolucionaria emergente que habéis diseñado para que finalmente haya un reconocimiento, aceptación y acción completas conforme a la divinidad real. Para eso, ¿qué hemos hecho? Pues hemos generado unas experiencias de limitación hiperextremas, en las que no nos acordamos de nada, en las que estamos sometidos a una involución de nuestra mentalidad, una locura extraordinaria, para a partir de ahí, con esos mimbres, ir interactuando entre nosotros y decidiendo quiénes queremos ser a cada momento. El mal es aquello a lo que vosotros llamáis mal, a lo que vosotros le llamáis mal. En cada una de las religiones hay un mal, en cada una de las culturas hay un mal, en cada una de las situaciones, en los grupos, en los países, hay un mal diferente de otro mal. El mal es aquello a lo que vosotros llamáis mal. Pero incluso eso es de mi agrado, puesto que solo a través de eso que llamáis mal podéis conocer el bien. En la dualidad tenemos que conocer el bien separándolo y diferenciándolo del mal por contraste de cómo nos sentimos ante una elección alternativa entre varias cosas diferentes. Ante esta situación he elegido esto y esto, y lo he hecho ya tantas veces que ya tengo muy claro que de las 5 posibles cosas que puedo elegir respecto de esa situación, la que más me satisface, paz, dicha y gozo, es esta, no las otras 4. Y he tardado vidas en darme cuenta de que es esta, pero me he dado cuenta finalmente. Solo a través de eso que llamáis obra del demonio podéis conocer y hacer la obra de Dios, el contraste. Yo no amo más lo caliente que lo frío, lo alto que lo bajo, la izquierda que la derecha. Todo es relativo en nuestra experiencia. Todo forma parte de lo que es. Yo no amo más lo bueno que lo malo. Hitler fue al cielo. Me hace gracia porque Crión pone el mismo ejemplo, que a Hitler cuando, en fin, murió y se fue para arriba, le recibieron en el Salón de los Honores con una fiesta. Vaya papel has hecho, te has salido. Cuando entiendas esto, entenderás a Dios. Claro, Neil, cuando oye todo esto, como nos pasa a cualquiera, cuando lo oímos,
estas ideas tan claras que la revelación de las últimas décadas pues nos repite constantemente, claro, nos quedamos siempre un poco en choque. Entonces, dice Neil, sin embargo, me han enseñado a creer que el bien y el mal existen, que lo correcto y lo equivocado son términos opuestos, que algunas cosas no están bien, no resultan aceptables a ojos de Dios. Todo resulta aceptable a los ojos de Dios, ya que ¿cómo puede Dios no aceptar algo que es, y por el mero hecho de ser, puede ser, porque si no pudiese ser, no sería, ya que Dios es todo? De Dios no se puede hacer burla, dice un dicho, un concepto humano tradicional. De Dios no se puede hacer burla, claro que no, porque no hay nada que ocurra que no, como hemos dicho antes, tenga su previo conocimiento y aprobación. Evidentemente. Todo resulta aceptable a los ojos de Dios, ya que ¿cómo puede Dios no aceptar algo que es? Rechazar algo significa negar que existe. Decir que algo no está bien significa afirmar que no forma parte de mí, y eso es imposible. Claro, el mero hecho de que algo sea, aunque aquí lo califiquemos como bueno o como malo, el mero hecho de que algo acontezca, ocurra, ya forma parte de Dios, porque en última instancia todo es Dios y no hay otra cosa. Sin embargo, sed fieles a vuestras creencias y mantened como ciertos vuestros valores, ya que se trata de los valores de vuestros padres y de los padres de vuestros padres, de vuestros amigos y de vuestra sociedad. Estos forman la estructura de vuestra vida y perderlos equivaldría a deshacer el tejido que constituye vuestra experiencia. Dice Dios, a ver, una vez dicho esto, te digo que tú has elegido una experiencia en un contexto muy concreto que quieres vivir. Y, por lo tanto, atentar frontalmente contra todos los presupuestos de ese contexto te privaría de la experiencia que has previamente planificado y elegido tener. Con lo cual, tienes que partir de un sitio. Tú naces en una familia, naces en un entorno cultural y religioso y social y político y económico. Desde ahí comienzas una andadura que luego se puede dirigir a cualquier sitio. Pero la experiencia elegida tiene un punto de partida y un camino y unas reglas por las cuales tú puedes llegar a cualquier punto final. Pero me estoy acordando de Set, de las infinitas realidades probables o paralelas. De manera que si tú estuvieses viviendo con otro punto de partida, esa sería otra experiencia diferente de la que estás teniendo ahora. Porque tenemos infinitas experiencias, porque somos el espíritu, porque el espíritu tiene una mente infinita y una mente infinita es capaz de tener simultáneamente infinitos canales de experiencia. Y esta, con este origen, en esta familia, con estos padres, con estos hermanos, en este barrio, con este sistema cultural, religioso, educativo, bla, 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 con este cuerpo, con esta personalidad, con este carácter, con estas circunstancias, ese es mi punto de partida en esta vida. No puedo pretender romper frontalmente con todo eso. Dice Dios, no es conveniente porque eso lo has preelegido. Entonces, continúa a partir de ahí. Y eso sí, ya a partir de ahí puedes ir donde quieras y que el punto de llegada final sea el que hayas elegido, pero con ese punto de partida. Porque si no, destartalas, desvencijas
Deshaces el tejido, dice Dios, que constituye tu experiencia, que es tu elección previa. No obstante, examinadlos uno por uno, los valores. Eso sí, examínalos uno por uno. Ve ajustando, si la cuestión es ir ajustando, no romper frontalmente, sino ir ajustando. Además, no estamos preparados para romper frontalmente. Nuestro diseño de mente y de mentalidad nos lo impide y sería suicida. De hecho, entraríamos en colapso por pánico. No obstante, examinad esos valores de origen de vuestro contexto uno por uno. Revisadlos pieza por pieza. No deshagáis la casa, pero observad cada uno de los ladrillos y reemplazad los que veáis que están rotos y no pueden soportar ya la estructura. Bien, de todos los valores en los que he nacido, voy viendo cada uno qué siento respecto de él. No sentimiento superficial de emoción baja eufórica, sino paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. ¿Qué me da más? Vuestras ideas respecto a lo correcto y lo equivocado son solo eso, ideas. Son pensamientos que constituyen la forma y crean la sustancia de quienes sois. Esto lo repiten ahora en la profusión exponencial de información espiritual que estamos recibiendo últimamente, que es impresionante y de muchísima calidad. Pues bien, hay algunos reveladores que no son los reveladores al uso que hemos tenido, sino que son reveladores bastante más tangibles. Gente contactada, estamos empezando a descubrir que no somos los únicos personajes. Lo que era teórico ahora está empezando a llevarse a la práctica. No somos los únicos personajes, ni este es el único escenario del universo, del espacio-tiempo. Hay otros escenarios con otros personajes. Y eso que era una teoría absolutamente racional y evidente, pues ahora estamos empezando a tener experiencia de contacto con otros seres de otros escenarios. Y nos dicen lo mismo, nos dicen exactamente igual, exactamente igual. Nuestros pensamientos constituyen la forma y crean la sustancia de quienes somos. Somos nuestros pensamientos. Es decir, somos nuestra mentalidad, somos nuestro sistema de creencias. Solo habría una razón para cambiar alguna de ellas, solo un propósito para alterarlas. Si no sois felices siendo quienes sois, claro, me quedo con lo que me sigue produciendo, con mi nivel actual de mentalidad, esa felicidad, y voy desechando lo que no. Únicamente vosotros podéis saber si sois felices. Nadie más que tú. Nadie más que tú. Solo vosotros podéis decir de vuestra vida: esta es mi creación, mi hijo, en la que me complazco. A Dios también le gusta escoger conceptos humanos de la historia y meterlos aquí, igual que al libro de Urantia. Esta es mi creación, mi hijo, en la que me complazco. Si vuestros valores os sirven, mantenedlos. Argumentad a su favor. Luchad para defenderlos. Ahora hace un matiz importante Dios. Pero procurad luchar de manera que no hagáis daño a nadie. El daño no es un ingrediente necesario en la receta. En esto coincide completamente con un curso de milagros. La completa renuncia al ataque en cualquiera de sus formas, ya que el ataque es una expresión de altísima intensidad destructiva para la personalidad. Entonces,
Dios se cuida muy mucho de que cuando dice luchad por vuestros valores, no interpretemos que para defender nuestros valores tengamos que menoscabar en cualquier modo a ninguna otra personalidad. La completa renuncia al ataque de un curso de milagros. Vuelve a replicar Neil, ya está el hombre pues caliente. Dices, sed fieles a vuestros valores y al mismo tiempo que todos nuestros valores son equivocados. Ayúdame a entenderlo. Yo no os he dicho que vuestros valores sean equivocados, pero tampoco que sean correctos. Son simplemente juicios, afirmaciones, decisiones. En su mayor parte se trata de decisiones que no habéis tomado cada uno de vosotros, sino algún otro. Claro, los programas mentales surgen de que como nacemos con la mente, con la mentalidad, con la memoria en tabla rasa, es decir, como nacemos sin contenidos mentales en nuestra consciencia, son todos inconscientes, pues tenemos que ir asumiendo los primeros años programas de creencias. Tenemos que adherirnos a los de nuestros padres, hermanos, profesores, amigos, el contexto del barrio, de la cultural religioso, como hemos dicho antes. Y nos adherimos a todo eso. Es que está diseñado así. Es que la experiencia humana está así diseñada. Podría ser una experiencia en la que no nacieses con tu consciencia de vigilia en vacío, tu mentecita desprovista de todo contenido, todo inconsciente y casi nada consciente al nacer. Podría haber sido una experiencia en la que aparecías aquí con un cuerpo físico, con una continuidad de experiencia de lo que estabas viviendo, vete tú a saber dónde. Oye, me voy ahora a la Tierra, pero sigo siendo yo. No, no está así diseñado. Está diseñado para adherirnos a sistemas de creencias que puedan producirnos un contraste emocional e ir luego eligiendo cada uno de esos valores, como dice Dios, diciendo, este no me gusta, este que toda la vida he pensado porque mis padres me han dicho que es lo que había que hacer, pues tampoco, este sí, en fin, me identifico con él, me gusta, me parece justo, compasivo, adecuado, vete tú a saber. Yo no he dicho que vuestros valores sean equivocados, pero tampoco que sean correctos. Son simplemente juicios, afirmaciones, decisiones. En su mayor parte se trata de decisiones que no habéis tomado cada uno de vosotros, sino alguien otro que dijo que esto estaba bien y esto estaba mal. Bien, es que en eso consiste el juego. El juego consiste en primero adherirte a todos esos programas y al inconsciente colectivo y no sé qué, no sé cuántos, y luego ir tú puliendo con tu cincel la escultura de tu mentalidad según te apetezca. Y te vas dando cuenta, y esa es la prueba fehaciente de la trascendencia de la espiritualidad, de que al final la gente que se ha pulido mucho en uno y otro extremo del mundo sacan figuras muy similares, sin conocerse. Esa es la prueba de que hay una chispa divina dentro de nosotros. Que cuando quitas el embrutecimiento del hormigón armado que rodea esa chispa, siempre queda la misma chispa. Y esa persona suele tener los mismos valores profundos, asumidos. En su mayor parte se trata de decisiones que no habéis tomado cada uno de vosotros, sino algún otro, quizá vuestros padres, vuestra religión, vuestros profesores, historiadores, políticos. Muy pocos de los juicios de valor que habéis incorporado a vuestra verdad son juicios que habéis formulado vosotros mismos, basándoos en vuestra propia experiencia. Oye, que el mundo nace del Big Bang, que eso está claro. Oye, pero si esto está... ¿Cuál es el origen del universo? El Big Bang. ¿Por qué? Pues, hombre, eso lo sabe todo el mundo. Eso es así, eso está demostrado. No, perdona, eso lo dijo alguien. Y se adhirieron muchos. Pues así todo. Así todo. Todo.
Todo, 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 absolutamente todo, por capas, de las cuales evidentemente solo vemos las capas superficiales, como por ejemplo la teoría del Big Bang. Oye, pues claro, ¿quién ha estado allí para haberlo experimentado? Él, ese humano, ha estado allí para verlo. No, es una teoría, pero se ha adherido todo el mundo de tal forma a esa teoría que se considera ya como algo cierto, como una verdad. Luego hay otras capas que nos impiden ver que sea todo tan obvio. Pero tenemos que darnos cuenta de que todo nuestro sistema de pensamiento actual, todo por completo, es una adhesión a otros, según el contexto que hemos vivido. Muy pocos de los juicios de valor que habéis incorporado a vuestra verdad, cuando vas creciendo es posible que ya te hagas tus propios juicios de valor. Y sigue diciendo Dios, porque Neil aquí ya tenía, no sé, entre 30 y 40 años fácilmente. Y le decía a Neil, muy pocos de todos los valores que tienes asumido los has formulado tú mismo, basándote en tu propia experiencia. Pero la experiencia es lo que vinisteis a buscar aquí, y por vuestra experiencia ibais a crearos a vosotros mismos. Yo me voy creando con mi cincel, mi escultura, como a mí me apetece, como siento, como... Pues claro, si creo otra escultura en vez de crear la mía, porque me han dicho que tengo que crear otra, es lo que dice Dios. Lo primero que tenéis que aprender para salir de la infantilidad espiritual en la que estáis es que cada uno tenéis que crear vuestra propia figurita con vuestro cincel. Por vuestra experiencia vital habéis programado estas experiencias para crearos a vosotros mismos. Pero vosotros os habéis creado a vosotros mismos por la experiencia de los demás. ¿Por qué Dios nos resalta unas cosas y no otras? Porque en este momento eso es lo más fundamental que necesitamos poner en orden. Oye, que es que nos hemos adherido a todo lo que nos dicen en el telediario y en el programa este y aquel no sé qué, nos adherimos. Pues no, tienes que hacer el contraste interno. Si hubiera algo parecido al pecado, sería esto. 2 puntos. Permitiros a vosotros mismos haber llegado a ser lo que sois por la experiencia de los demás, dice Dios. Si hubiese algún pecado, que no lo hay, sería ese, porque has derrochado inútilmente esta experiencia de vida. Bueno, sí, te ha servido esta y otra y otra y otra y otra. Es que ese es el problema de la Tierra. Y otra experiencia de vida enlazadas en el ciclo de reencarnaciones, muchas inútiles porque siempre nos creamos según lo que otro dice que tenemos que ser. ¿Por qué insiste en esta información Dios? Porque este es el momento de que cada uno nos creemos a nosotros mismos como nosotros mismos queramos crearnos, con independencia de todo lo que nos hayan dicho desde pequeños. Que puede ser que nos quedemos con todo, pero decidido introspectivamente por cada uno de nosotros. No, lo bueno es esto porque ha sido así siempre. No, ¿qué sientes respecto de ello? Cada uno de los valores que tú tienes asumidos, ponlo en tela de juicio, reformúlalo si es que hay que ajustarlo, o bien quédate con él si te parece realmente correcto, pero con honestidad y con sinceridad. Haber llegado a ser lo que sois por la experiencia de los demás. He aquí el pecado que habéis cometido, entre comillas. Todos vosotros no esperáis a tener vuestra propia experiencia, sino que aceptáis la experiencia de los demás, como el Evangelio, literalmente. Y luego, voy a terminar la frase, y luego, cuando os encontráis con la experiencia real, vuestra vivida por primera vez, permitís que lo que ya sabíais acerca del encuentro oculte lo que realmente pensáis. Esta frase es para enmarcarla, lo vamos a repetir.
aceptáis la experiencia de los demás. Y luego, cuando os encontráis con la experiencia real por primera vez, permitís que lo que ya sabíais acerca de ese encuentro oculte lo que realmente sentís al tener la experiencia. Ahora va a poner un ejemplo Dios fantástico, fantástico. Pero esto es evidente que nos hemos adherido a juzgar lo que es bueno y lo que es malo porque lo hemos oído de toda la vida, porque toda la vida ha sido así, porque la tradición familiar, porque los valores nuestros de no sé qué y de no sé cuántos. Y entonces, cuando llega la experiencia, preconcebimos el valor que le vamos a dar al vivirla. No la vivimos espontánea, inocente y puramente para luego decir, pues esto me ha gustado tal como lo he hecho y como lo he decidido o no. No, 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 no. Preadjudicamos el valor antes de tener la experiencia, con lo cual nos privamos de la posibilidad de darle un golpecito de cincel a algo que no me gustaba. Lo dejo como la figurita de mi padre o de mi sacerdote o de mi profesor o de el gobernante o de el líder de no sé qué. Hago la escultura mía como la suya. Y lo que iba a decir antes, que he preferido terminar la frase, es que esto ocurre con el cientifismo materialista de hoy en día, que es una religión más dogmática que cualquier otra, y sobre todo en los 3 últimos años. Acordaos de los acontecimientos que empiezan en 2020. Pues bien, ¡ay de aquel que ose contradecir los informes de los expertos! ¡Ay de aquel que ose llevar la contraria a la línea oficial emitida por los medios de comunicación! Porque se le va a exiliar socialmente. De hecho, se llegaron a verbalizar que éramos enemigos públicos. Conversaciones con Dios empieza en 1993, más o menos, no me acuerdo ahora mismo. Y el último tomo, el 4 o el 5, es de 2017. Claro, pero es que en 2020 hemos retrocedido a la Edad Media en algunas cosas. Es que ahí es donde se ha visto el dogmatismo terrorífico de la nueva religión impuesta, del cientifismo materialista. Terrorífico. En fin. Ninguna realidad puede ilustrar esto con mayor profundidad que vuestro tratamiento de la sexualidad humana. Ninguna realidad puede ilustrar esto que nos hemos adherido a ideas preconcebidas con mayor profundidad que vuestro tratamiento de la sexualidad humana, el mayor tabú de la religión, el mayor tabú de la religión. Esto que va a decir Dios de la sexualidad es interesantísimo, pero llevamos 50 minutos y como hacen publicitariamente en los seriales, lo vamos a dejar aquí y dejamos lo interesante para la siguiente sesión. Con lo cual, pues continuaremos al final del antepenúltimo párrafo de la página 69 y empezaremos con el penúltimo párrafo de la página 69, que ya es el que habla, es en el que Dios va a hablar de que la sexualidad es el ejemplo más grande de que nos hemos adherido a lo que se lleva diciendo siglos sobre la sexualidad y no a lo que nosotros experimentamos con la sexualidad. Pues bien, hasta entonces, prospector.